¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Hoy le damos la bienvenida al profesor Daniel Thatcher Contreras. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el plantel Casa Libertad. Es candidato a doctor en ciencia política, maestro de estudios políticos y sociales y licenciado en ciencia política y administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación es el voto de los mexicanos desde el exterior, elecciones e instituciones electorales, derecho electoral, derechos humanos y derechos políticos. Algunas de sus publicaciones es el voto de los mexicanos en el exterior, una mirada binacional desde los ciudadanos, publicado por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. El análisis comparativo de la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos en México, los derechos políticos en el ámbito de derecho internacional, en justicia electoral, en la revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la migración desde México, un complejo mosaico, Observatorio de México, los diseños de voto y representación de los mexicanos en el extranjero, participación y representación de los mexicanos en el extranjero, entre otros. Recibamos con un fuerte aplauso al profesor Daniel Thatcher Contreras. Muchas gracias. Gracias y bueno, pues gracias al profesor Martín y a Omar que me invitaron a estas mesas de reflexión pues sobre el gobierno de la cuarta transformación y las implicaciones que esto tiene, ¿no?, en el sistema político, la reagrupación del sistema político. Y bueno, pues me han invitado a que hagamos algunas reflexiones sobre la oposición y las posiciones encontradas u opuestas al gobierno de la cuarta transformación de Manuel López Obrador. Y bueno, yo primero quería empezar con algunas reflexiones, ¿no?, que nos pueden ayudar como a ubicar en dónde están las oposiciones a este gobierno. En primer lugar, habría que empezar señalando, ¿no?, la reconstrucción, la reorganización, además la reorganización de las fuerzas políticas tras la elección de 2018, que deja un escenario que no se había visto en los últimos 20 años, 21 años más o menos, ¿no? Y es esta configuración del poder en donde, a partir de las reformas del 96, se había diseñado un sistema que pretendidamente distribuía el poder a partir de una serie de reglas fundamentalmente electorales que implicaban que nadie, que ningún partido político pudiera por sí mismo tener una mayoría de tal magnitud que por sí mismo pudiera controlar el conjunto de las instituciones, ¿no? Es decir, finalmente se planteaba en aquella reforma una distribución del ejercicio del poder. Algo que sorprende o que sucede en 2018 es el resultado tan abrumadoramente mayoritario. Lo sorprende en términos del efecto que va a tener en la conformación de las estructuras de gobierno, de la relación entre el legislativo y el ejecutivo, que era, digamos, uno de los elementos en donde estaba planteado todo el conjunto de las reformas electorales del 96 para distribuir el poder. Y en efecto, ¿no?, al revisar, pues, ver los resultados electorales, ¿no?, en principio la división de poderes entre el legislativo y el ejecutivo dejaba las cámaras, a los senadores y a los diputados, digamos, sí con una mayoría importante del partido ganador, pero, ¿no?, esta mayoría pues queda después ¿no?, superada por vías, digamos, no legales o extralegales, ¿no?, porque eso está contemplado en la norma, pero sí, digamos, por una vía donde termina dándole la vuelta a la ley. En esto me explico. Lo que plantea el sistema electoral es que ningún partido tenga una sobrerepresentación mayor al 8% respecto a los resultados electorales, ¿no? Es decir, hay un límite
de diputados y senadores que pueden tener los partidos políticos en función del resultado electoral. Esa sobrerepresentación establecía, a partir de los resultados electorales, una distribución del poder, una distribución de los partidos en las cámaras, que por supuesto reconocía la mayoría relativa de Morena, pero ¿no?, mantenía una distribución, digamos, con los otros partidos que generaba un contrapeso en el poder legislativo. Al final, lo que sucede a la hora del registro de los diputados y senadores es que varios que llegaron contendiendo por otros partidos políticos que formaron aquella coalición, sobre todo aquellos que formaron parte del Partido Encuentro Social, en lugar de registrarse con el partido por el cual fueron postulados, se registran como parte de la bancada Morena. Y eso termina siendo la bancada todavía más grande, con este grupo de legisladores del PES, y luego unos legisladores que se van a sumar también del Partido Verde. Y bueno, todavía en esta historia, hasta hace un par de semanas, luego vemos la decisión de lo poquito que quedaba del PRD, ¿no?, para integrarse todavía de manera informal, ¿no?, a la bancada. Y eso genera, como les digo, no es una cuestión que sea ilegal o extralegal, está contemplada que los legisladores puedan registrarse en el grupo parlamentario o conformar un grupo parlamentario independiente, ¿no? Eso, digamos, está contemplado. ¿Qué se dio? Pues que es una manera de darle la vuelta a las reglas de sobrerepresentación, ¿no? Y lo que tenemos, pues, es una sobrerepresentación de Morena. Bueno, esto lo pongo como primer elemento en la reflexión, porque esto ya nos permite ver un escenario, les decía, que no habíamos visto en los últimos 20, 21 años. Y es que una coalición política lograra tener que lograra abarcar, que lograra ocupar un espectro tan amplio del sistema político mexicano, ¿no? Entonces, algo que no había sucedido en estos años, en estos 21 años, es que ningún presidente había logrado tener una mayoría por sí misma, ¿no?, relativa y absoluta en la Cámara de Diputados. No habían logrado tener por sí mismos una mayoría relativa en la Cámara de Senadores. Ningún presidente había logrado tener mayorías en los congresos locales. Y tampoco había logrado, ¿no?, esta coalición con gobernadores del tamaño que se está construyendo. Es decir, aquí lo que lo reitero es, primer punto, observar que estamos frente a una reorganización del poder político. Una reorganización que implica una nueva coalición gubernamental. Hay una coalición que se ha formado en estos años, ¿no?, que se consolida con el proceso electoral y que nos deja ver una situación bastante heterogénea en el reparto del poder. Heterogénea porque es una coalición muy peculiar. Es una coalición que se fue formando en el tiempo, ¿no?, a partir de grupos que se fueron identificando de izquierda, ¿no?, que se formaron, que se aglutinaron en algún momento alrededor del PRD, cuando, ¿no?, este partido se autodefine en los 90 como el partido de izquierda, a partir también de las decisiones de grupos del PRI, ¿no?, se van formando a partir, por supuesto, de partidos, de grupos que históricamente militan en la izquierda, pero se fue nutriendo también de decisiones del PRI, y eso fue conformando en su momento el PRD y la autodefinición que se dieron como partido de izquierda. Y eso les permitió ir sumando adeptos y coaliciones de diversos grupos sindicalistas, ambientalistas, feministas, ¿no? Se fue conformando una coalición alrededor de la izquierda, y que vemos, por ejemplo, en la elección del 2006, ¿no?, una coalición más o menos sólida en ese sentido, ¿no?, con cierta, por supuesto, muy heterogénea en esa conformación de las izquierdas, pero más o menos había algún grado de unidad ideológica que permitía ubicar esa coalición de izquierda. La gran diferencia hoy es que esta coalición
se fue nutriendo no solamente de ese grupo que viene del PRD, que se desciende del PRD y que forma a Morena, sino de otros grupos, de otros grupos políticos que se van sumando a esta coalición y la van volviendo todavía más heterogénea, ¿no? Por eso decía, vemos al Partido Encuentro Social, que es un partido cuya raíz es la militancia de cristianos evangelistas, ¿no? Con una posición muy de derecha en términos de, más bien muy conservadora en términos sociales, ¿no? En términos de libertades individuales, ¿no? Vemos también sumados una serie de grupos, así de derecha en términos económicos, ¿no? De empresarios, que además empresarios cuya trayectoria económica está fuertemente ligada a las relaciones de poder, ¿no? Alfonso Romo es un personaje muy particular en el mundo empresarial porque buena parte de los negocios que ha encabezado pues, tienen mucha relación con el gasto público, ¿no? Con sus relaciones de poder. Es decir, la coalición que se fue conformando alrededor de Andrés Manuel López Obrador es una coalición muy heterogénea, no puede definirse como un solo bloque, ¿no? Esa es la primera reflexión que quería compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque a partir de esto, de definir o de tratar de definir cómo está conformado este gobierno que se llama o que se proclama como de la Cuarta Transformación, el gobierno de López Obrador, implica también poder ubicar en dónde están los polos de la oposición, en dónde quedó. Porque lo que vemos es cómo se fueron sumando grupos que por supuesto lo que tienen como eje articulador, como elemento de cohesión, es la capacidad política de López Obrador de articular, ¿no? La capacidad que tiene la convocatoria de reunir esa coalición. Pero no es una convocatoria, no es una unidad pues, en donde esta coalición esté construyendo grandes acuerdos en sí mismos, ¿no? Es decir, no estamos viendo al sindicalismo con los empresarios formando un nuevo acuerdo, ¿no? El sindicalismo sigue corriendo por su lado, ¿no? Napoleón Gómez Urrutia sigue articulando fuerzas alrededor de los sindicatos en donde más o menos hay influencia, ¿no? Arturo Alcalde, ¿no? También que es el papá de la secretaria del Trabajo, también, ¿no? Un abogado muy prominente en el mundo del sindicalismo también está aglutinando sus fuerzas, pero no los vemos, por ejemplo, llegando a grandes acuerdos con empresarios como Alfonso Romo, que es, ¿no? digamos, una de las caras del gobierno que está generando estos puentes con el sector empresarial. Es decir, no se está creando una alianza de estos múltiples sectores o grupos que están conformando la coalición gubernamental. Es una cosa muy interesante, porque, de nuevo, lo que deja ver es que el gran eje articulador es la capacidad que tiene López Obrador de juntar, ¿no? De articular todos estos grupos, que en temas o en ocasiones pueden llegar a ser contradictorios en sí mismos, pero están unidos ahí. Ahora, también es importante, ¿no? Ir entendiendo que esta coalición se fue conformando de muchas maneras. Por supuesto está, digamos, el camino de la ideología que más o menos reúne, ¿no? Que es un proyecto pues, de un corte nacionalista en términos de nacionalismo planteado sobre todo en el modelo del desarrollo compartido de los años 70. ¿No? O sea, esa visión del nacionalismo de los gobiernos de Echeverría, de López Portillo, ¿no? O la manera en cómo esos gobiernos entendían el nacionalismo es uno de los ejes articuladores ideológicos de esta coalición, que no es lo mismo, por supuesto, ¿no? El entendido nacionalista, por ejemplo, del cardenismo, ¿no? O del entendido nacionalista de los años posteriores o de las derechas, ¿no? Tiene, digamos, habría que también comprender un poquito o poner esto en el análisis, ¿no? Hay un eje sí, ideológico articulado, que es este nacionalismo, pero este que está muy arraigado en el discurso del desarrollo compartido, ¿no? Incluso de la reivindicación, por ejemplo,
del indigenismo, pero no de los movimientos como, digamos, como liberadores tipo el EZLN, sino más bien del indigenismo más de la reivindicación de la figura del indígena como elemento fundacional del Estado, ¿no? Tampoco tiene que ver con el indigenismo vasconcelista, ¿no? Que le dio cara a la ideología de la revolución de los años 20 en adelante. Digamos, es este nacionalismo del desarrollo compartido lo que articula. Es una cosa interesante. Luego, por supuesto, vemos cómo la coalición gobernante, ¿no? También se van sumando, digamos, en este proceso de avance que va teniendo, pues se van sumando otros grupos que ven la oportunidad de mantener sus espacios de poder económico, social, ¿no? Sindical, grupos, decía, pues que son en algunos casos muy contradictorios, ¿no? Pues vemos de pronto ¿no? Sumado al proyecto, a la coalición, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero al mismo tiempo de pronto se empieza a subir también el otro lado, ¿no? El sindicato, la parte oficial del sindicato. En buena medida me parece que el primer paso de ubicar esta coalición tan heterogénea tiene que ver, pues, con estas dos cosas. Uno, ¿qué los articula? Los articula un líder, ¿no? Un personaje que es capaz de reunirlos sin llegar a que esto se traduzca en la construcción de un gran acuerdo político, ¿no? Un creador de líder, que además tiene la capacidad de, en esta articulación, de aglutinar estos grupos tan heterogéneos, centralizar en sí mismo la toma de decisiones, centralizar en sí mismo el ejercicio del poder. Y eso también le permite abarcar, en términos de comunicación política, prácticamente todo el espectro. O sea, todo gira alrededor de las decisiones que va tomando López Obrador. Dicen algunos analistas, ¿no? Estarían pensando en un símil del estilo del maximato, ¿no? En donde la articulación de una coalición tan heterogénea está alrededor de un líder que luego es capaz de generar en esa coalición redes, digamos, de lealtad política entre sí y entre el líder para mantenerse en el poder y reproducir, ¿no? Los espacios que tienen. Y dirían algunos, esto, bueno, se va a ver fortalecido también a partir de la implementación de programas sociales que tienen, pues, fundamentalmente un toque mucho más clientelar, ¿no? Mucho más asistencialista que matices enfocados al desarrollo humano. Esta lógica del apoyo directo a las personas, ¿no? A través de los múltiples programas sociales, ¿no? La manera en que se están planteando, pues tiene mucho más ese enfoque de tipo asistencialista, ¿no? Que, ¿no? Termina generando también una serie de redes que favorecen sobre todo a la movilización social, ¿no? Entonces, con este panorama tan complejo de una coalición que parece estar abarcando mucho, ¿no? Parece estar abarcando mucho en el sentido de que está abarcando posiciones de diferentes ámbitos. En lo económico, ¿no? De derechas y de izquierdas, ¿no? Pensando en estas diferencias o en esta geografía básica, ¿no? Que en términos económicos nos plantea, pues a la izquierda estarán aquellos que sugieren una mayor intervención del Estado o de plano una gran intervención del Estado en la economía como no solo regulador, sino proveedor de bienes y servicios, pero a la derecha de ese espectro político pues están los que sugieren todo lo contrario, ¿no? La salida del Estado, del mercado como proveedor de bienes y servicios, como más bien solo como un agente regulador, ¿no? Digamos, en términos económicos vemos aglutinadas una coalición que lo mismo reúne izquierdas y derechas en la formación del grupo gobernante. Luego en lo social, también la coalición es heterogénea, ¿no? Porque en lo social vemos grupos conservadores, ¿no? Como decía, pues, el Partido Encuentro Social claramente, ¿no? Aglutina
un conservadurismo social muy denotadamente anti-libertades individuales, ¿no? Sexuales, de la diversidad, ¿no? De género, ¿no? Muy profundamente conservador en términos social, pero al mismo tiempo también muy peculiarmente aglutina a sectores progresistas en el mismo sentido, ¿no? Y vemos a grupos defensores de la diversidad sexual, de los derechos humanos, también, ¿no? Dentro de esta coalición. Es una coalición muy extendida en ese sentido, ¿no? O sea, ha logrado abarcar muchos sectores. Lo que no queda claro, ¿no? En todo caso, es hacia dónde están las definiciones más profundas de esta coalición, o, ¿no? Yo diría más bien, en mi perspectiva, me parece que es más clara, ¿no? Una tendencia conservadora en términos sociales, pero bueno, finalmente hay una disputa en términos de la coalición. Eso pone, entonces, ¿no? O nos pone en una situación donde nos recuerda, por ejemplo, la gran convocatoria también, ¿no? De cómo el Partido de la Revolución, ¿no? Se planteó en los años 30 ser este gran paraguas, ¿no? Ideológico, este gran paraguas político que era capaz de reunirlo prácticamente todo. Y entonces, ¿qué es lo que quedaba fuera? Pues quedaban fuera las derechas y las izquierdas más extremas del sistema. Y un poco, ¿no? En ese sentido, recuperando esta idea, podemos ir viendo dónde están quedando esas oposiciones, esos polos de oposición al gobierno, ¿no? Habría que aderezar solo un elemento antes de entrar a ese punto. Elementos que permiten también explicar, ¿no? cómo se fue creando esta coalición, pero sobre todo cómo logró ganar con esta amplísima mayoría, ¿no? Y entonces tenemos, por supuesto, ¿no? Una posición en donde la definición más clara es una coalición, un gobierno que se posiciona frente, ¿no? Que se opone a un pasado reciente y que es capaz, además, de esquematizar de manera muy puntual, ¿no? Y que denomina el periodo neoliberal. Entonces queda muy claro a lo que se va a oponer, a todo aquello que gobernó, con todos los pactos políticos gobernantes entre 82 y 2018. Entonces, hay una definición en ese sentido sí muy puntual, por lo menos de López Obrador, ¿no? Encabezando esta coalición sobre aquello contra lo que se va a definir, ¿no? O sea, se define a partir de sus opuestos, lo cual es bastante interesante, porque esa definición, ¿no? Nos va a dejar otra vez en esta situación en que lo que está afuera pareciera que es aquello que defiende el mantenimiento, ¿no? El restablecimiento de ese periodo, o de lo que se ha construido en ese periodo. Entonces deja de lado cualquier situación, ¿no? En donde haya la posibilidad de rescatar elementos, ¿no? De esa construcción del sistema de pesos y contrapesos construido por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? Sin tener que irnos a los otros 20 previos, a los 80, ¿no? Del 96 para acá, ¿no? Hay un proceso de construcción institucional muy puntual que tiene que ver con estos desarrollos de pesos y contrapesos, pero ante lo cual está metido en el mismo paquete de aquello a lo que este gobierno define como aquello contra lo que se opone. Entonces, en términos de en dónde están esas oposiciones, en dónde están esas posturas, se vuelve un poco complejo para esas mismas posturas y oposiciones, muy complejo, porque termina metiendo a todos en el mismo paquete, ¿no? Es decir, así como la coalición es una coalición muy heterogénea, la oposición también lo es, pero hay un problema desde la oposición, ¿no? y que alimente el discurso de la coalición gobernante y de López Obrador ha logrado meter también a toda la oposición en un solo paquete, ¿no? Y entonces también perdemos de vista esa heterogeneidad.
Entonces, solo por poner un ejemplo, de pronto, no de pronto, pues, pero vemos como Calderón, ¿no?, llama a formar un gobierno, a formar un partido político. La reacción es muy clara. Claro, toda la oposición pues, se va a juntar con Calderón. No, porque no es una coalición homogénea tampoco del otro lado. Es bastante heterogénea como lo es la coalición gobernante. Ahí es donde, ¿no?, se nos presenta una complicación en el análisis. Porque, ¿no?, digamos que nos vamos al criterio elemental, el de Smithsoniano, ¿no?, de Carl Smith, el amigo enemigo, y entonces todo aquello que está contra el gobierno, pues necesariamente tendrá que formar una coalición opositora, cuando no necesariamente es así, ¿no? Lo que tenemos es que hay muchos frentes en la oposición cuya debilidad principal es que son frentes divididos, ¿no? Luego, respecto a la coalición gobernante, que es una coalición que por lo menos ha mostrado cohesión, ¿no?, aunque no es una cohesión ideológica, sí hay una cohesión en esa coalición gobernante, ¿no? Y que bueno, apenas va a llegar a 100 días, entonces todavía no se ha puesto a prueba de fuego las lealtades en esa coalición, ¿no? Digamos, es una coalición, digo, que se ha ido formando por muchos años, ha tenido, ¿no?, pues, momentos muy complicados para mantener esa cohesión, más o menos lo ha logrado, pero apenas en términos del ejercicio del gobierno, ¿no?, lleva muy poco tiempo, y en realidad los grandes desafíos que pudieran poner en riesgo las lealtades, la unidad de esa coalición, pues todavía no lo vemos, todavía no se presenta un fenómeno que lo ponga en riesgo. Pero del otro lado sí, del otro lado, ¿no?, todas las oposiciones sí están muy dispersas, son frentes muy diversos. Y esas oposiciones, también heterogéneas, tienen, o más bien de lo que carecen, es del elemento que los cohesiona, como si tienen al otro lado un elemento que los va a cohesionar. Es decir, acá en las oposiciones va a ser muy difícil que veamos, por ejemplo, a los zapatistas sumados a los calderonistas. Eso no va a pasar. No va a haber un eje articulado, un elemento de cohesión que vincule esos dos extremos, como se sucede en la coalición gobernante. Entonces, las posiciones en donde están las posiciones de la oposición están así, diversas y dispersas, sin un eje articulador, lo cual también tiene, digamos, una virtud desde el punto de vista de las oposiciones, y es que oponerse solo al personaje debilita la posición, ¿no?, debilita el discurso. Es decir, si el problema es la persona, hay un error político. ¿Por qué? Pues porque si quitamos a la persona y la coalición gobernante se mantiene unida, entonces la coalición opositora, ¿no?, pierde toda referencia, ¿no? Pongámoslo en términos históricos. ¿Qué logró hacer el PRI a través de sus diferentes transformaciones? Es que logró despersonalizar el poder. Entonces, las oposiciones al cardenismo, ¿no?, que ponían como el centro de la oposición a Lázaro Cárdenas, una vez que Cárdenas deja el poder, se va el personaje, pero la estructura se mantiene, y las oposiciones personalizadas perdieron el rumbo. Su problema era Cárdenas, pero Cárdenas ya no está. En realidad su problema no era Cárdenas, su problema era la estructura que se había configurado. Más o menos lo que podemos, digamos, en este símil, ¿no?, histórico, ver con el caso de la coalición gobernante. Centrar la oposición a la persona lleva al error de personalizar la política. Cuando la persona no esté, pero la estructura se mantenga, entonces la oposición ya perdió todo referente, ¿no? Porque ese no es el problema, no es la persona, es lo que se construye como proyecto político. Y ante eso, ¿no?, lo que tenemos otra vez es que la oposición o las oposiciones no han logrado configurar tampoco un proyecto realmente alterno a lo que se está generando en esta coalición. A mí me resulta muy interesante, por ejemplo, tomar como referencia la creación del frente que crearon el Movimiento Ciudadano, el PRD y el PAN. Es un frente muy peculiar, ¿no?,
que trajo una consecuencia muy interesante. La unión de estos partidos en este frente electoral llevó a que los polos más radicales de los partidos en ese momento más grandes de la coalición se salieran de los partidos. Es decir, PRD y PAN, ¿no?, al coaligarse electoralmente y al tratar de mantener esa coalición hasta el último, lo que fueron generando es que los polos más extremos de ambos partidos terminaron por salir de los partidos, ¿no? De un lado, del lado del PAN, el calderonismo que se opuso, ¿no? El calderonismo, por ponerle un nombre, pero es una corriente un poco también más cercana, pero digamos, el calderonismo que se opuso a la coalición con el PRD, terminó saliéndose del PAN, ¿no? Abandona el PAN, pues. Y del PRD, lo que quedaba de los simpatizantes obradoristas dentro del PRD, les permite, con esa coalición, lograr separarse claramente del partido, salir, ¿no?, e incorporarse a la coalición de Morena. Entonces, ese es un elemento muy interesante, porque nos está también permitiendo ver que es posible que las oposiciones también estén en un proceso de reconfiguración. Y en ese proceso de reconfiguración hay definiciones más estructurales que personales que deben irse construyendo. Es decir, otra vez, el asunto no es construir una oposición contra López Obrador. El asunto es que se construya una oposición con un proyecto claro que permita crear también una coalición opositora, pero que tenga una coherencia en cuanto a un proyecto, a un programa, ¿no?, a una estructura política. Entonces, les decía, tenemos por lo menos 4 grandes elementos de clasificación. Yo digo 4, pero podemos usar múltiples dimensiones para clasificar, en términos económicos y en términos sociales, ¿no? En términos económicos, pues tenemos estas clasificaciones de izquierdas, derechas. En términos sociales tenemos estas clasificaciones entre conservadores y progresistas, ¿no? Es decir, estamos en una situación en donde la dispersión hace muy difícil encontrar cuál va a ser o cuáles pueden ser los ejes articuladores. Es muy claro que las oposiciones que se van a ir conformando en los siguientes años se van a ir conformando a partir de sucesos, de coyunturas que muestran también la debilidad de la coalición gubernamental. Van a surgir a partir de coyunturas que permitan reunir pequeños o grandes proyectos políticos en donde encuentran alguna convergencia. Por ejemplo, ¿no?, en términos sociales, decíamos, esta división básica entre conservadores y progresistas, ¿no?, donde el conservadurismo pues, está definido no solo en términos de una posición en función de libertades, ¿no?, sino también en función de dónde está ubicado esa aspiración de lo que se busca construir, ¿no? O sea, el conservadurismo por naturaleza es una posición política que tiene como referente el pasado. Todo lo que era antes, todo lo que estaba en el pasado, funcionaba bien y se fue descomponiendo. Entonces necesitamos regresar a ese pasado, hay que conservar lo que estaba bien, hay que regresar hacia ese pasado, ¿no? Entonces esa es una definición muy elemental del conservadurismo, pero funciona muy bien para ir ubicando hacia dónde se van a ir construyendo estas oposiciones, estas líneas de la oposición. Porque en contraparte a un discurso, ¿no?, que tiene su anclaje en el nacionalismo del desarrollo compartido de los años 70, ahora sí que la contraparte ideológica que pudiera aglutinar a esas oposiciones tiene que ser una que ponga el énfasis no en un pasado que se debe reestructurar, ¿no? Porque además aquí sería obviamente una confrontación entre conservadores. ¿Qué queremos conservar? ¿Qué el pasado del nacionalismo o del desarrollo compartido o el pasado reciente de la construcción de las instituciones en la transición? No, ninguna ni otra, ¿no? La oposición tendría que construirse sobre una visión progresista del futuro, algo que no podemos necesariamente atar a un referente histórico, a algo que tiene que construirse a partir de proyectos, de coyunturas, de fenómenos estructurales que hay que atender a futuro. Por ejemplo,
en materia de desarrollo, ¿no? El conservadurismo pues estará atado a el desarrollo que pueda generar la industrialización clásica, ¿no? Estas grandes fábricas, el uso de los recursos naturales como medio para el desarrollo, ¿no? Que finalmente es, por ejemplo, el caso de amplios gobiernos de esta naturaleza que pues, hay en el mundo, ¿no? Trump o Erdogan son gobiernos que han planteado que el desarrollo está atado a la explotación de los recursos naturales, ¿no? Lo mismo sucede con esta coalición gubernamental en México. Bueno, ¿en dónde tendrá que estar el eje de una oposición que permita tener un proyecto distinto? Justo mirando al contrario, ¿no? Mirando hacia un futuro que reconozca los cambios estructurales, ¿no? Medioambientales, de impulsar tecnologías limpias, ¿no? De un desarrollo tecnológico ambientalmente sustentable. Es decir, aquí lo que vamos a ir viendo es que conforme las coyunturas y los procesos políticos, económicos vayan avanzando, va a irse dando estas coyunturas que permitan a las oposiciones ir articulando un discurso más estructurado y menos personalizado. El problema hoy de las oposiciones es que lo han personalizado. Y lo han personalizado porque el ejercicio del poder también ha sido de esa forma, ¿no? Hoy lo que tenemos, por ejemplo, es una presencia casi absoluta, ¿no? Absoluta en términos de que pues, están todo el tiempo en todos lados, de la figura presidencial, ¿no? Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del otro día, ¿no? La agenda puesta por el presidente es la agenda que se va discutiendo a lo largo del día. Y eso, ¿no? Lleva a la trampa a las oposiciones, que van personalizando la coyuntura y el conflicto hacia lo que dijo el presidente. No es el proyecto, no es la iniciativa, es lo que dijo el presidente. Esa personalización que sirve muy bien para aglutinar a la coalición gobernante, debilita muy bien a la coalición, a la posible coalición opositora o a las oposiciones, porque termina personalizándolo todo. Cuando en el fondo lo que las oposiciones tendrían que estar construyendo son proyectos mucho más estructurados, que vean mucho más allá del personaje. Y de nuevo, ¿no? En términos económicos, habrá que ir construyendo estas coaliciones opositoras en torno a qué proyectos, porque está claro que ni todo el empresariado está tan a disgusto de la intervención estatal, ni todo el empresariado está a favor, por ejemplo, de una absoluta desregulación. Porque algo que ha quedado también, ¿no? Como experiencia de estos 20, 30 años en el modelo económico, es que las industrias nacionales no todas están dispuestas, no todas se han capacitado lo suficiente, no tienen las capacidades para entrar a la competencia global y requieren de la protección del Estado para mantener, ¿no? Los mercados nacionales medianamente protegidos de competidores cuyos costos son mucho más económicos, ¿no? En términos de producción y de productos finales que los productos de los mercados nacionales. Entonces también ahí las oposiciones en términos económicos, izquierdas y derechas, van a encontrar, ¿no? Referentes muy ambiguos en ciertos temas, porque les digo, no es una cosa homogénea. Entonces, ¿hacia dónde tendrían que ir caminando las oposiciones? Me parece que el punto central tiene que ser un punto que esté basado sobre todo en el ámbito de lo social más que en lo económico, porque el problema de lo económico es que hay una reconfiguración global de la participación del Estado, es decir, estas reformas neoliberales que fueron retrayendo al Estado de sus obligaciones en materia de derechos sociales, ¿no? Ha traído como consecuencia una mayor desigualdad, ¿no? Una desigualdad que por supuesto se va reflejando en mayores crisis sociales y económicas. Por supuesto que
el modelo económico se va a ir reconfigurando, ¿no? Y estamos viendo a nivel global también, ¿no?, la reivindicación del Estado como un actor que debe intervenir para atenuar esas desigualdades, para generar política pública que atienda esas desigualdades desde un enfoque de derechos. Ese es un elemento que vamos a estar viendo en lo económico, discusiones que se van a estar dando en diferentes ámbitos. Pero en lo social hay algo que sí no va a cambiar tanto, y es esta visión o este elemento que puede cohesionar en términos de las libertades. Es decir, está muy claro que la coalición gobernante tiene un eje más o menos, o tiene un ámbito en donde más o menos hay una posición ganadora, ¿no?, en términos de libertades, que son estas posiciones conservadoras. Paréntesis: si no han visto las bonitas declaraciones de las aspirantes a la Suprema Corte de Justicia respecto a los derechos sexuales, reproductivos y de diversidad sexual, se los recomiendo mucho, porque son 3 candidatas propuestas por el presidente para asumir un escaño en la Suprema Corte de Justicia. Y ante preguntas específicas sobre adopción homoparental o matrimonio homoparental, derechos sexuales, ¿no?, aborto y demás, lo que hay es una definición muy clara de las 3. ¿No? Son ministras o son aspirantes a ministras con un perfil altamente prohibido. O sea, hay una coalición, o esa coalición es una coalición en donde ese sector, al menos en ese sentido social, sí tiene un fuerte peso en las decisiones que se están tomando. Entonces, la oposición o las oposiciones tienen una oportunidad de articularse alrededor de un proyecto basado en las libertades y la defensa de los derechos humanos, que son 2 ejes que articulados permiten muy bien vincular demandas tanto en lo económico como en lo social. Es decir, en lo económico, pensar que la acción del Estado es una acción fundada en proteger derechos, que el Estado está para garantizar el ejercicio de derechos, especialmente de derechos sociales en un contexto de profundas desigualdades, y es una obligación la protección de las libertades. Esa posición política se fue desdibujando, o se ha ido desdibujando del escenario político en México, pero es la posición que más consolidada, ¿no?, en términos de discurso, en términos de propuesta, hemos visto en los últimos 20 años. Y es la que probablemente pueda tomar la bandera de construir un nuevo acuerdo, un nuevo pacto, una nueva estructura que ahí sí que articule a las oposiciones frente a la coalición gobernante y que no tenga como elemento central a la figura presidencial, porque entonces sí, eso los va a desdibujar, eso los va a ir acabando, ¿no? Porque trascenderá el presidente, pero la coalición puede quedar. O como en el maximato, el presidente se puede ir a su casa y gobernar desde la esquina. Y la coalición se va a mantener, ¿no? Desde mi perspectiva, y nada más para concluir, me parece que la fuerza que pueden ir construyendo las oposiciones en el futuro tendrán que irse asumiendo con una posición muy clara en materia de protección de derechos y en materia de defensa de las libertades. Y solo así van a poder articular un discurso que pueda hacerle frente a programas clientelares, a coaliciones heterogéneas que estén en función, en el servicio de aquellos grupos de poder que fueron encontrando en este empuje, en esta coyuntura, la oportunidad para perpetuar espacios económicos de control o espacios de control social. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Para ir terminando, pues vamos a ver cómo los próximos años, las próximas coyunturas, todos estos grupos, ¿no?, que están muy dispersos, van a ir teniendo elementos que los van a ir articulando en materia muy puntuales, ¿no? Protección al medio ambiente, ¿no? Lo vamos a ver con los
proyectos planteados en materia de desarrollo en el sur-sureste del país, donde ahí los grupos medioambientales van a tener un elemento que los va a aglutinar. Lo estamos viendo en materia de equidad de género, ¿no? De pronto, algo que ya se daba por sentado del avance de la protección de derechos, sobre todo de mujeres, ¿no? Pues estamos viendo que ya no está tan sentado, que ya no es tan seguro, que ya no está tan consolidado, ¿no? Y ahí se está formando también otro bloque. Y entonces esto es lo que nos va a permitir ver que lo que nos tienen en común es el discurso de protección de derechos y el discurso de protección de las libertades. Eso es en el fondo lo que va a ir construyendo una oposición más o menos sólida frente a la coalición gobernante. Y lo más interesante es que va a lograr trascender estos esquemas de izquierdas-derechas. Así como la coalición gobernante es una coalición muy heterogénea, la oposición me parece que va a ir trascendiendo estos límites. ¿Qué es lo que no le va a ayudar a la oposición? Pues que la coalición gobernante los ha logrado meter a todos en un mismo costal. Y lo mismo es, o en el mismo costal de la oposición está Calderón, que los zapatistas, que las defensoras de los derechos de las mujeres, que los medioambientalistas, ¿no? Entonces ese es un problema que tiene la coalición, de la oposición, digo. ¿Qué tendrá que hacer? Pues también irse deslindando uno a uno de esos bloques que no le van a contribuir a formar un bloque más o menos sólido. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues sí, lo que vamos a ir viendo también es una dispersión de las oposiciones. La que más o menos se consolide, me parece va a tener que tener estos elementos que señalaba. Los demás van a ser oposiciones que van a estar ahí, que van a estar permanentes, que van a tener muy poco capacidad de influir, es cierto, pero que son voces que van a seguir existiendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Todas las voces del Calderón pues estarán ahí, el zapatismo, ¿no? En fin, diferentes frentes que no van a lograr, ¿no?, formar parte de una sola coalición, van a seguir presentes. El gran reto, me parece, es que la estructura política de la coalición gobernante apuesta por generar una serie de redes, como dice su nombre, regenerar una serie de redes del ejercicio del poder como lo ejercía el nacionalismo revolucionario, particularmente el desarrollo compartido, que puede generar redes muy fuertes de lealtades políticas que los mantengan unidos por un tiempo relativamente largo. Entonces, una rearticulación de esa coalición va a enfrentar oposiciones dispersas. Y la única fuerza será formar un discurso y un proyecto verdaderamente centrado en estos elementos. De otra manera, vamos a ver, ¿no?, cómo se va a ir consolidando la hegemonía de una coalición que hoy gobierna y que gobierna con una mayoría que no se había visto, con una capacidad de toma de decisiones que no se había visto, ¿no?, por lo menos en los últimos 20 años, ¿no?, y que al final de cuentas pues consolidará, ¿no?, o que podría consolidar una estructura de poder, pues sí, bastante basada en este elemento unificador, que es el liderazgo del presidente. Y bueno, pues hasta ahí las reflexiones que les traía. Vamos a abrir la sesión de preguntas y de reflexión. Entonces,